Ingredientes para el Meshi Bettenchen: 3 berenjenas grandes, 150 gramos de lamne o de queso crema, 50 gramos de nueces partidas, una pizca de pimienta árabe, una pizca de sal, 30 centímetros cúbicos de aceite de oliva y un manojo de menta fresca. Picamos la menta fresca lo más que podemos, lo agregamos al lamne o al queso crema y lo vamos a revolver bien. Le agregamos la sal y la pimienta árabe. Si no tenemos pimienta árabe, con pimienta negra y un poco de nuez moscada está bien. Así que bueno, le mezclamos el aceite, seguimos mezclando para que todo se integre y se vuelva una pasta homogénea. Lo que vamos a agregarle a esto por último es las nueces picadas, no demasiado picadas, porque no tienen que desaparecer, o sea, se tienen que sentir cuando se comen. Así que picar un poco las nueces y mezclarlo. Lo llevamos a la heladera y lo dejamos reposar mientras hacemos las berenjenas. Pelamos las berenjenas. Ven que las berenjenas que elegí son unas berenjenas alargadas y no muy gordas, porque como vamos a hacer unos rollitos, cuanto más alargadas son las berenjenas, más cómodo va a ser para poder hacer los rollos. Una cosa que quiero que tengan en cuenta: cuando compran una berenjena en particular, la tienen que tocar y ver si está firme, si está dura. Está muy bien la berenjena, pero si la ven blanda o arrugada, no es conveniente comprarla. Esa berenjena, la semilla de esa berenjena ya absorbió el agua de la berenjena y por ende esta berenjena va a ser bastante amarga y una semilla muy gruesa. Cortamos láminas de medio centímetro de espesor aproximadamente. Ven como las semillas prácticamente no se ven, son tiernitas. Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta, sobre todo para hacer este tipo de plato. Pero bueno, la calidad de la berenjena está en que no haya perdido el agua, porque el agua que pierde la berenjena la absorbe la semilla y la pone amarga. Entonces cortamos en lámina no mayor a medio centímetro, que después las vamos a cocinar sobre una plancha o plancheta. Yo usé una plancheta, pero pueden usar una plancha o un sartén. Es lo que tengan a mano o lo que tengan como recurso. Ven, aprovechamos al máximo la berenjena hasta lo último. Realmente es algo muy lindo y muy sabroso. En una plancheta colocamos el aceite de oliva. Lo que hacemos simplemente pincelarle una capa muy delgada, porque es simplemente para que no se peguen. Vamos a ir colocando las láminas de berenjena. Una vez que colocamos la totalidad de las láminas de berenjena que entran dentro de lo que hayamos elegido para cocinarlas, lo que vamos a hacer es pincelarlas ligeramente con una capa muy fina de aceite de oliva. Esto es para que no se sequen y se cocine en forma pareja. Igual se cocinan muy rápido, hay que tener cuidado porque bueno, si no suelen quemarse. Lo que hacemos es, cuando vemos los bordes semidorados, ya la damos vuelta y la cocinamos del otro lado. Como la capa es muy finita, no va a tardar mucho tiempo en cocinarse de ambos lados, ¿ven? Es muy sencillo, muy simple de hacer. Y las vamos apilando en forma cruzada sobre un plato, para que la temperatura de las que vamos sacando nuevas, si a alguna le falta un puntito de cocción, con la misma temperatura de la otra berenjena se va a ir cocinando. Le ponemos una servilleta, los ponemos en la heladera en reposo unos 20-25 minutos. Tomamos una cucharada de queso, nos ayudamos con la puntita de la berenjena para sacar el queso y lo enrollamos. Así de simple, y los vamos apilando uno a uno en un platito para poderlos presentar. ¿Ven? Con la punta de la berenjena lo que hacemos es quitar el queso de la cuchara y enrollamos. Se va a hacer muy simple, ven que es un rollito muy simple. Les va a gustar mucho la combinación entre la berenjena asada y el queso junto con la nuez. Realmente va a ser una explosión de sabor en la boca. Tienen que verlo, qué sabroso que es realmente, ¿no? Hay que animarse a hacerlo, es muy simple. Ya les digo, si no tienen el queso lamne, con un queso crema lo pueden hacer de igual manera.
Siempre obvio que el queso crema, si teniendo distinta acidez, tiene un sabor diferente. Y nos queda así presentado, listo para comer. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.